La siguiente charla no es más aburrida o menos interesante que la anterior. Vamos a ir aumentando seguro que la capacidad de atención de ustedes, porque ahora vamos a hablar de Mumi, ¿no? ¿Y Mumi qué es? Pues bueno, pues es un dispositivo, ¿no? Realmente la charla que nos va a dar María Dolores Gelado, que es profesora del Departamento de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también coordinadora de un grupo de investigación de tecnología, gestión y bioquímica ambiental, pues realmente lo que nos va a hablar es que, pues de los plásticos, sobre todo de los plásticos en el mar, ¿no? Y es que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad, es esa excesiva cantidad de basura que hay en el mar, que constituye una amenaza para los ecosistemas marinos. Hay diversos tipos de basura, como vidrios, aceites, metales, etcétera, pero los plásticos representan el 80% de la basura marina. Y esta, una vez entran en el medio marino, imagínense, ¿no? Se mueven y acumulan a lo largo de todo el planeta, de manera que existen informes de presencia en las islas de basura flotante en todos los mares y océanos, también aquí. Eso se introduce en el medio también, pues en los peces, en la fauna del mar, y lógicamente eso puede contribuir a riesgos serios para el ser humano y también para la propia fauna, que no nos olvidamos, ¿no? Pues vamos a oír ahora a la profesora Gelado de todo esto. Así que gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y vamos a escucharla atentamente. Mientras van colocando la presentación, quiero agradecer a todos los organizadores que están detrás de Patente Week, todas las instituciones, incluido el Museo Elder, la oportunidad de estar aquí con ustedes, que como bien han dicho en la presentación son el futuro y todas las preguntas interesantes y todas las dudas que tengan son las más importantes para nosotros los que hacemos este trabajo de investigación en la universidad. Les quiero presentar brevemente este invento, vamos a llamarlo así, que es un muestrador de microplásticos, un poco ver cómo son las fases para conseguir que un desarrollo tecnológico llegue a buen puerto y también mostrarles lo que viene a ser las características principales de este dispositivo que lo hacen pues un elemento competitivo, versátil y muy sencillo de aplicar. La idea original de este invento, instrumento muestreador, nace en nuestro grupo de investigación, Tecnología, Gestión y Biogeoquímica Ambiental, que pertenecemos al Departamento de Química de la Universidad de Las Palmas. Hoy no voy a hablar mucho de química, aunque sí diré alguna cosa de la química. No, es normal porque estamos trabajando con unas sustancias que son puramente químicas, son sustancias creadas por el hombre con un objetivo muy claro, su perdurabilidad. Y el problema es precisamente ese, la gran resistencia que tienen los plásticos a desaparecer del medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia de esto porque, aunque yo voy a enseñar una de las vías para poder controlar este problema en el océano, hay que atajar el problema de los plásticos desde muchas otras vías y esas incluyen también nuestra responsabilidad como seres humanos, como consumidores de estos materiales. Entonces, quería hacer incidencia en el gran problema que representa la entrada de las basuras en forma de plástico al océano, porque se estima que es alrededor de 8 millones de toneladas por año lo que se está introduciendo en el océano. Así que para el año 2040, si seguimos produciendo de esta misma con esta misma dimensión, a esta misma velocidad, consumiendo plástico a esta misma velocidad, habremos cuadriplicado la cantidad de plásticos que hay en los océanos. Eso representaría que si fuéramos dando un paseo por la playa, 1 kilómetro de playa, encontraríamos 50 kilogramos de plástico en esa costa litoral.
Por tanto, el problema es enorme y hay que atajarlo. Una vía, evidentemente, es reducir el consumo de plástico y en eso todos podemos contribuir. Evidentemente, hay que eliminar por completo de nuestra vida los plásticos de un solo uso. Otra vía, evidentemente, es que tenemos que conseguir el compromiso de los productores y las empresas que producen plástico, porque es necesario ir introduciendo elementos que sean biodegradables. Los plásticos no lo son, o al menos que sean biocompostables. Piensen que los plásticos tienen del orden de 10.000 aditivos. Dije que iba a hablar algo de química, pues son 10.000 sustancias químicas, de las cuales se sabe ahora mismo que 2.000 de ellas son tóxicas. Por tanto, tenemos que eliminarlas de ese material. Ese material, antes he dicho que es perdurable porque es muy estable desde el punto de vista de la temperatura. Es decir, lo normal es que cuando nosotros incrementamos la temperatura, la mayoría de las sustancias tienden a descomponerse. Si son biodegradables, aceleramos su velocidad de degradación. Pero los plásticos fueron pensados por nosotros los humanos que queríamos tener materiales con una gran perdurabilidad, con una gran durabilidad y muy resistentes. Y los hicimos muy fuertes para soportar grandes cambios de temperatura y por eso ahí tenemos un problema enorme. Por tanto, tenemos que pensar también desde el punto de vista de la innovación y la tecnología para conseguir modificar esos materiales, como hemos dicho, convertirlos en materiales compostables al menos, biocompostables al menos, y también tenemos que pensar que si cogemos ese material que tenemos ahora en el medio ambiente y lo reciclamos y construimos materiales que realmente necesitemos que sean perdurables, le damos una segunda vía a ese material que está en el medio ambiente, eliminamos ese material del medio ambiente y como bien ha dicho Verónica, esta es una de las acciones de la economía circular, reciclar aquellos elementos que tenemos contaminantes en nuestro medio ambiente, darles una segunda vida a determinados materiales que, desgraciadamente, el planeta no es capaz de digerir, por decirlo en un lenguaje coloquial. Bueno, pues vamos a hablar de Mumi. Y ahí tenemos un barquito que está arrastrando un pequeño torpedo. Y la primera idea es que para recoger los microplásticos, y nos tenemos que plantear, bueno, sí, yo entiendo lo que es un plástico, pero ¿qué es un microplástico? Pues por aquí tengo yo una regla, por si a alguno le es más fácil entenderlo así. Todos sabemos lo que es un centímetro en una regla, ¿verdad? Pues cojamos la división de ese centímetro a la mitad y ahí tenemos 500 micras, es decir, 0,5 milímetros, ¿no? Entonces, esas 500 micras es el corte en tamaño que distingue un plástico, un macroplástico, de un microplástico, ¿de acuerdo? Acuérdense de la regla y de la división que hemos hecho en la regla porque es muy importante. Entonces, todos los dispositivos que tenemos para la recogida de materiales microplásticos en el océano están basados en el arrastre. Y fundamentalmente durante mucho tiempo se han utilizado redes de arrastre de recogida de plancton o neuston. Normalmente son redes de zooplancton y yo tengo aquí un colador. Y esto viene a simular lo que sería una red de plancton. Pero imagínense que el tamaño que tenemos nosotros aquí en esta red tiene que tener o ese valor que hemos tomado de las 500 micras o podría ser incluso más pequeña. Pues las redes de plancton normalmente pueden llegar hasta 200 micras. Pero si esto es una red de plancton y yo la tengo que arrastrar con una embarcación,
ya tengo un problema, y es que tengo que buscar una forma de sujetar esto a la embarcación, y no es nada trivial, lo tengo que hacer con una grúa. Y necesito un técnico especializado que sepa colocar esto en la grúa, una persona cualificada, un profesional que esté acostumbrado a montar esta red de plancton. Y luego la voy a arrastrar, pero la flotabilidad de este elemento no es buena, con lo cual le tengo que añadir elementos flotantes, además, para yo poder arrastrar esta red de plancton, ¿de acuerdo? Entonces, en la imagen tenemos una aproximación al problema diferente. Estamos viendo un pequeño torpedo. Y fíjense que la forma que tiene ese MUMI, ese muestrador de microplástico, es la misma que tiene un submarino o un torpedo de los que llevan los submarinos. Es una fórmula, un diseño que en física, si estamos hablando en el aire, que es el diseño de los aviones, decimos que su diseño es aerodinámico. Si estamos en el agua, estaríamos diciendo que su diseño es hidrodinámico. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente esa estructura que tiene esa cabeza redondeada y luego se estrecha en la parte final, evita toda la resistencia que se produce al arrastre y que tendría, por ejemplo, el movimiento de la red de plancton en una mayor medida que este pequeño torpedo, porque la cabeza redondeada y que sea liso el dispositivo y alargado elimina la fricción física que tenemos del elemento, ¿no? esa fricción, pero además se genera una diferencia entre la presión que hay en la cabeza del dispositivo y en la colita, que es estrecha, que elimina también toda la fricción que es debida a la turbulencia, porque además disminuimos la turbulencia con ese diseño hidrodinámico. Bueno, esa es la idea fundamental y por eso se utiliza este tipo de diseño en la mayoría de los objetos, como hemos dicho, que deben moverse sin fricción en el mar o en el aire, ¿no? Como los aviones, para que quizás lo ven más visible. Vean que el dispositivo se arrastra con un cable y ese cable no va unido a una grúa, ni hay que montarlo en una grúa. Una persona, el investigador que va a muestrear, puede echar el cable de forma manual al océano, al medio marino, a la superficie del océano. Luego ya evitamos una parte de la complejidad de hacer el muestreo con una red de plancton. Otra cosa que están viendo es que en la parte final hay unas aletas. Y las aletas son importantísimas también en el movimiento de este dispositivo. Nosotros queremos que vaya siguiendo la dirección que marca nuestra embarcación que tira del dispositivo sin irse a la derecha o a la izquierda o cambiar el sentido del movimiento que marca el barco que tira de este dispositivo. Entonces, la aleta es fundamental en el diseño. La aleta es la que permite que se mantenga esa orientación. Y por eso los submarinos tienen una aleta, un torpedo tiene una aleta, etc. Y además, ¿cómo está muestreando el dispositivo? Pues el agua está entrando por la cabecita del torpedo y está saliendo por la cola del torpedo. Y es fundamental que se mantenga esa orientación porque si no, los microplásticos que han entrado en el dispositivo podrían volver a salir. Luego tenemos un diseño, como ven, muy versátil, un diseño que es hidrodinámico. Y ahora voy a añadir algo más. Dentro de ese sistema, lo ven en la fotografía inferior, están nuestras tamices de nuestro colador. Ahí teníamos un colador con un tamaño de malla.
Y ahí estamos viendo los tamices que tenemos también dentro del muestrador para separar los microplásticos. Pero aquí podemos bajar a 50 micras la toma de esas partículas. Recuerden que antes dividimos el centímetro a la mitad, hablábamos de 500 micras, ahora cojamos ese trocito de la regla, lo dividimos por 10 y cada marquita serían esas 50 micras. Fíjense lo que podemos llegar a recoger con el dispositivo. Bien, ¿cómo se genera un invento y cómo se transmite ese conocimiento de cara a que pueda ser conocido y que pueda ser reconocido para su uso? Hay que avalarlo, y hay que avalarlo a través de una patente o de un modelo de utilidad. Y eso es una especie de copyright que estamos acostumbrados a oír, ¿verdad? Que si yo hago una canción, pues quiero tener el copyright de la canción, aunque otros la canten. Lo podríamos poner así, sería el ejemplo. Pues este dispositivo tiene esa acreditación de modelo de utilidad que fue obtenida en el año 2021, lo ven ahí en la secuencia. Evidentemente, para llegar ahí se tuvo que hacer con el apoyo de la Oficina de Patentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que en todo momento apoyaron todo el papeleo, la gestión, nos asesoraron para que este invento pudiera salir a la luz, y que sin ellos no hubiera sido posible que hubiéramos llegado a ese estadio de conseguir el reconocimiento de modelo de utilidad. Y luego, en el año 2022, como ven, obtuvo un premio, que es el de la Cátedra Telefónica a la mejor invención del alumnado de la ULPGC, y pone alumnado porque en este invento estaba involucrada una estudiante de doctorado, Tania Montoto, que ha sido pues una persona vital para hacer todas las pruebas en el mar de este dispositivo y hacer el seguimiento también de gran parte del desarrollo tecnológico del invento. Y también en junio del 2023 obtuvo un premio especial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El invento está, por tanto, reconocido su, vamos a llamarlo, credibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar algunas ideas importantes. Este elemento de muestreo es ligero, de tamaño reducido, y eso lo hace muy versátil para que yo lo pueda llevar en cualquier pequeña embarcación, y ahí está un punto importante. Muchas veces para los oceanógrafos, y yo soy oceanógrafa, igual que Verónica, es muy importante tener muchos datos. Y para tener muchos datos hay que salir muchas veces al mar y estar en muchos sitios diferentes, regiones distintas, para tener una visión global de lo que está ocurriendo en el medio marino. A veces los barcos de investigación son costosos y difíciles de conseguir. Tener campañas, pues normalmente los grupos suelen tener, los grupos de investigación, 1 o 2 campañas al año en uno de esos grandes buques, pero una vía importante de aumentar la observación marina y la monitorización es utilizar barcos de oportunidad, es decir, barcos que están continuamente en el medio marino. Y aquí se trata de barcos de oportunidad de escala pequeñita, como el que hemos visto que se utiliza para el turismo, el ocio, los avistamientos de cetáceos en el sur. El Sea Spirit me parece que era el que enseñó el primer ponente. Y también podemos utilizar otros barcos, podemos utilizar barcos de pesca, por ejemplo, podemos utilizar barcos que van en regata, porque, vuelvo a repetir, no es nada complicado, no se necesita a un técnico profesional para montar y desmontar el sistema de muestreo desde la embarcación. El sistema además lleva un caudalímetro en el interior y eso nos permite saber en todo momento
qué cantidad de agua hemos filtrado. Y eso es súper importante para los que tenemos que procesar esos datos. Nosotros podemos coger los microplásticos, contarlos y saber cuántos hay en ese filtro, pero tenemos que saber cuántos hay por litro de agua que ha pasado por el dispositivo. Luego hay que medir ese flujo, hay que medir ese caudal, y eso es vital. Esto provoca que tenga este instrumento una mejor resolución que las redes, porque tienen más limitaciones para el cálculo del caudal que pasa a través de la red. Y ya han visto que tenemos unas especies de coladores pequeños dentro de nuestro sistema, pues todo ese material está hecho, evidentemente, con algo que no es plástico. Sería inconcebible que quisiéramos muestras microplásticos y lo estuviéramos construyendo con plástico. Está construido con un derivado del maíz y, otra cosa muy importante, se puede imprimir con una impresora 3D este pequeño instrumento, lo que abarata enormemente los costes del mismo y hace que podamos imprimir todos los coladores chiquititos que queramos e ir cambiándolos en el barco a medida que se nos van llenando de microplásticos, y es muy barato y muy fácil de hacer. Bueno, como esta ponencia tenía que hablar también del futuro, y esto es pasado, el futuro es el que ustedes van a construir, yo les voy a enseñar ideas de niños de 9, 10 años para atajar el problema de los microplásticos en el medio marino. Estas imágenes que voy a mostrar están hechas por un proyecto realizado en Canadá y que está fundamentado en lo que se conoce la década de los océanos y patrocinado por la UNESCO. Aquí tenemos un diseño que, como ven, elaboró Benjamín, de 9 años, y ahí tiene pues todo, cuenta todo lo que hay que hacer para construir ese pequeño robot. Ese robot no es nada trivial, tiene ideas muy interesantes. Esto lo hizo un niño y unos adultos, digamos, que normalmente son diseñadores, intentaron reflejar cómo podría parecerse en la realidad ese pequeño robot con cosas más o menos que tenemos de uso cotidiano. No es coger el diseño y convertirlo en realidad, sino que nos hagamos una idea de cuál sería la apariencia que tendría. Pero les decía que es muy interesante, porque no solo recoge el material que está en el fondo marino, hace una selección de los materiales y introduce una idea importante, es producir energía a partir del material que se está recogiendo. Algo de lo que hemos hablado de la economía circular, ¿verdad? Darle esa segunda vía a los materiales que son residuos y que no tienen, salvo llevarlos a un basurero, en principio, hasta ahora no han tenido esa oportunidad. Aquí tenemos otro diseño también complejísimo y que ha elaborado una niña de 10 años. Este todavía es más sofisticado, porque esta niña ha pensado que hay que segregar, es decir, hay que distinguir los distintos tipos de residuos. Y nuestro sistema va a tener imanes para recoger los metales y va a tener un equipo succionador para recoger los plásticos o las otras basuras que se puedan succionar, y hace esa separación de los residuos y además, ya redondeando su idea de lo que debería ser un instrumento para eliminar la contaminación y todos los residuos que tenemos en el mar, ha pensado que además haga un procesado del agua y la limpie, es decir, que además haga como de planta de tratamiento del agua, que puede tener otros contaminantes que son invisibles, no son invisibles a nuestros ojos, es decir, no son sólidos, grandes, macroscópicos, contaminantes como puede ser la materia orgánica. ¿Y cómo lo ha visto
La diseñadora, pues lo ha visto así, algo parecido a esto podría ser en realidad. Entonces, lo que quiero terminar es que el futuro realmente está en sus manos, en las manos de cada uno de ustedes. Nosotros hemos construido prácticamente el pasado, nos quedarán algunos más años o menos años de carrera, pero el futuro, el 2030, el 2040, está en sus manos y, por tanto, creo que lo más importante es que sientan curiosidad, sientan pasión por la ciencia y, sobre todo, piensen en crear un planeta mejor y un mundo mejor para ustedes. Gracias.